Eduardo Pedro Sala, Partido Obrero. La mesa es muy baja. Ya lo dije a otra audiencia, espero que... Bueno, ya la próxima no vengo. Buenos días. Bueno, por el tiempo solo puedo hacer algunas consideraciones generales. Una que es de forma, pero que tiene una importancia, me parece, enorme, que es el problema de que este presupuesto lo está votando una legislatura que está políticamente caduca. Hubo un pronunciamiento del pueblo el 5 de julio y cambió la composición de la legislatura, inclusive en términos que son importantes, porque el oficialismo, que tenía una mayoría holgada, pasa a tener hipotéticamente una mayoría por un solo legislador. Y hay bloques que han crecido mucho y otros han desaparecido, es decir, no es la misma legislatura. Y tiene una importancia no solo formal, porque todos los candidatos, absolutamente todos, plantearon en la elección un compromiso de derogar la ley 10.078 que le posterga el pago a los jubilados y derogar la tasa vial. Y no se dijo ni plazo ni nada, eso estaba en la letra chica, que decía, bueno, más adelante, eso en la letra chica. Ya en la jurisprudencia hay empresas que han sido condenadas por propaganda engañosa o estafa inclusive, por poner en la letra chica algo que no aparecía en la publicidad. Y en el presupuesto no aparece esto. Y los legisladores que asuman el 10 de diciembre, asumen con un mandato, los de todas las fuerzas, porque los candidatos de todas las fuerzas lo dijeron, de derogar la 10.078 y derogar la tasa vial. Dos leyes o decretos, etcétera, o que fueron ratificados por esta legislatura, la que está hoy vigente y que caducó. Es decir, que el problema formal se convierte en un problema político serio, porque no se puede determinar un año más de la vida de la población en función de una legislatura que caducó y de un mandato político que caducó, porque hay otro mandato político ahora. Este es un punto que me parece importante. El otro punto, que esto también se ha dicho, bueno, pero hay una continuidad. No es cierto. El ministro de Economía que hay actualmente, que viene dentro de varios años, según todos los indicios, deja de ser ministro de Economía. Es decir, que hay un cambio en el equipo económico. Y podría ser un cambio de política, ¿por qué no? Primero porque el presupuesto está colocado en una situación del país diferente. La deuda pública de la provincia, la deuda en dólares, ¿no está, que está a los 16 que va a poner Macri, dice? ¿O a los 14 que está vendiendo el dólar bolsa el gobierno actual? Es decir, ¿cuál es el valor de la deuda en dólares? Para decir un solo ejemplo, pues, sin pensar absolutamente que una devaluación cambia y condiciona todo el presupuesto en forma muy abierta, como ya sucedió en el año con el presupuesto del 2014. Es decir, que los parámetros que están establecidos no son parámetros que se puedan sostener en el tiempo y que muy posiblemente tengan una variación abrupta. Toda la idea y los comentarios del futuro gobierno y todo lo demás plantean el problema de que una gran parte de este presupuesto se sostiene con la búsqueda de financiamiento y con el acuerdo con la nación. La idea que peor que ahora, nada. Sin embargo, la nación está quebrada y esto lo revela que no hay reservas, esto lo revela que, bueno, está en el mensaje de elevación, el panorama que se plantea internacional y nacional es terriblemente preocupante. Casi parece escrito por nosotros, en cuanto a esto que nos acusan siempre de catastrofismo. Es catastrófico. Los elementos que se plantean acá, la crisis de Brasil, la crisis de China, las tendencias evaluatorias y todo lo demás, son catastróficas. ¿Este presupuesto se adecua a lo que dice ahí? No. Entonces, tenemos un problema muy serio, porque vamos a tener parámetros fuera de lugar. El acuerdo con la nación hay que verlo. Está claro por lo que dicen los representantes de Scioli que el acuerdo en el tema jubilatorio va a ser simplemente el problema de ir a la armonización, es decir, lo que los trabajadores y el pueblo de Córdoba rechazó. Y en el caso de Macri no sabemos porque no habla mucho. Pero gente que se quiere endeudar en un proceso en el cual lo único que va a pasar es que no va a venir plata.
Todos los análisis nacionales e internacionales hablan del tsunami contra los países emergentes, que el dinero se va por la caída de los commodities. Hay un artículo interesante en algún diario de ayer, pero un artículo internacional, que habla de que los países centrales, Estados Unidos, se están beneficiando por este proceso, porque ha caído el precio de los commodities, es decir, que los países emergentes no tienen ninguna garantía para recibir plata. Es decir, vamos a una situación grave. En este terreno, la política de ingresos y egresos que plantea el presupuesto no está adecuada a esta situación. Digo la de ingresos y digo la de egresos. La de ingresos se sigue volviendo a golpear sobre el que menos tiene, porque el aumento del inmobiliario urbano golpea un sector muy fuerte de la población. Y luego se plantea por un lado esta situación, y por el otro no se colocan impuestos que evidentemente debieran colocarse, y vuelvo a insistir, ya lo he dicho muchas veces, el impuesto inmobiliario rural, pero no atendiendo a los que tienen 500 hectáreas, atendiendo a los que tienen miles y decenas de miles de hectáreas, que en la provincia, con la cantidad de áreas cultivables que hay, sabemos que existe, y que pagan a valores de 1995, pero inclusive los aumentos que tienen son inferiores a la tasa al inmobiliario urbano, y por otro lado, parte de eso va a fondos que supuestamente los benefician y capitalizan. Es decir, que es un gasto de la provincia más que un ingreso, porque están comprometidos con obras que ayuden a esos sectores. Desde ese punto de vista, hay una parte de los ingresos que está cuestionada. Es decir, que no aparece por qué lado, salvo seguir golpeando sobre la cadena que finalmente termina el consumidor y por lo tanto termina matando la gallina de los huevos de oro, porque es lo único que termina revitalizando la economía. En el presupuesto está acentuado este proceso. Viene arrastrándolo de años, pero con una consideración. Por primera vez se dice que hay un presupuesto en los últimos años con déficit, cerca de 2.000 millones de pesos. Ese déficit es relativo, porque en el déficit es solamente contable. Hay que contar el problema de que hay un déficit de viviendas, que las escuelas tienen un proceso de destrucción, como ha revelado la última lucha estudiantil y los compromisos que el gobierno tuvo que adoptar respecto a esa lucha estudiantil, y que aparecen algunos de ellos reflejados en el presupuesto actual. Sucede con hospitales, sucede con la obra pública, sucede con las consecuencias de las inundaciones de febrero de este año. Es decir, hay un déficit que es mucho mayor que en 1900. Es lo mismo que yo digo, ¿no? En una familia dice, llegué a fin de mes, solamente tuve que pedir 100 pesos, pero los chicos están enfermos y no compré remedio, se me hundió el techo de la casa, se me deterioró el auto, etcétera, etcétera. Es decir, el déficit es mucho mayor que eso. ¿Cómo se enfrenta a ese déficit? No sabemos. Se insiste, y esto en el programa, en el planteo de ingresos, se insiste en una política de gran subsidio al capital, que se plantea, y esto nosotros lo cuestionamos cuando se votó acá como ley, en una serie de lo que se decían subsidios a la población, que es falso. El plan Primer Paso es un subsidio a empresas, no a los trabajadores. Porque los que no pagan nada, absolutamente nada, y sí paga el Estado, con plata que es de la población, que sale de los impuestos, es subsidio a esas empresas que tienen un trabajador gratis, al cual aparte explota, sobreexplota y todo lo demás, pero dejando de lado eso, a un trabajador al cual le pagan el salario durante un año por 4 horas, y ese trabajador después sale y sigue en el mismo punto. Y la inviabilidad o el fracaso de otro plan es que seguimos teniendo una tasa de desocupación que es alta, que seguimos teniendo problemas sociales enormes, que seguimos teniendo un deterioro de la vida en los barrios, donde está la mayor parte de la juventud que supuestamente tendría que salir beneficiada con el plan Primer Paso, u otros planes de asistencia. Es decir, la política, señalo esto, pero a lo largo del presupuesto hay muchos planes de subsidio, que son subsidios directos al capital y que no son subsidios a la población. Esto pasa a nivel nacional con las tarifas, pasa con el transporte, si la población termina abaratando sus condiciones de vida en beneficio de las empresas que terminan pagando, por lo tanto, salarios inferiores. Y el resultado es que cuando empieza a escasear la plata, lo que se recorta son esos subsidios y termina la población adecuándose y las tarifas adecuándose a los valores en dólares, que ese es el gran problema que va a suceder a partir
en los próximos meses en la Argentina, y el gran problema va a estar colocado en las tarifas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros consideramos que el presupuesto es totalmente inadecuado, que no contempla los problemas reales que tiene la provincia, que no contempla los problemas reales que tiene el país, que es un presupuesto que está armado para zafar de una situación, que revela en parte una desorientación, porque todo depende de si cambia la relación con el gobierno nacional, si pagan lo que deben, si se consigue plata, sí. Es decir, está todo condicionado. Este presupuesto evidentemente va a haber que rediscutirlo, rearmarlo en un nuevo proceso en el cual influirán los reclamos populares que van a surgir como consecuencia de la grave situación que vive el país y la provincia, y que va a tener que, por lo tanto, tomarse decisiones que van a convertir esto en letra muerta. Nada más. Muchas gracias.